Hola compañeros, ¿cómo estáis? Aquí me encuentro en mi casa, estaba firmando algunos libros para enviar los paquetes, ¿no? Aquí tengo los paquetes hechos para la gente que me pedís los libros. Entonces, llevo un trabajito, pero bueno, está guay, ¿no? Y lo que os aconsejo es que si pensáis regalarlos, que no lo dejéis para el último momento, porque luego las cosas se acumulan y todo el mundo los quiere en el último momento y luego están los retrasos porque los mensajeros curran mucho en Navidades. En fin, no lo dejéis para el último momento. Este paquetón es el de los 6 libros por 90 pavos. Así que yo creo que, como yo os enseñé el otro día que los firmo yo y que yo recibo vuestros correos, que leo algunos correos realmente emocionantes, pues bueno, está muy bien. Entonces estaba aquí haciendo paquetes y he pensado que, bueno, ¿por qué no vamos a hacer un vídeo? Porque luego, claro, ¿sabéis lo que pasa? Que ya por la noche, con las cervezas y tal, pues la verdad es que a veces no siempre me apetece hacer un vídeo. Porque, claro, cuando estábamos en el confinamiento, pues no sé, era como otra vida, ¿no? Y entonces el estar encerrado hacía que llegara la noche y fuera el momento para desahogarse, ¿no? Entonces, bueno, pues establecimos ahí una relación, pues yo creo que interesante, ¿eh? Que aquellos que los vídeos estos que estoy haciendo ahora les aparezcan como sugeridos y no entenderán muy bien por qué un barbas habla metido en su casa. Si no vieron los vídeos anteriores del Confinablog, ¿no? Mientras estábamos en pleno estado de alarma y todos obligados a estar en casa, y eso generó una relación muy extraña, pero muy cordial y muy interesante entre quienes veíais los vídeos cada noche y yo, y hacía que me apeteciera, ¿no? En ese momento hacer un vídeo por la noche. Ahora la verdad es que pasan días sin hacer el vídeo porque, joder, porque estoy a otras cosas, ¿no? Estoy a otras cosas, a otros líos, preocupado con otros asuntos, entonces no siempre encuentro el momento y la ocasión. Entonces ahora, que acabo de recibir un correo de Fernando González, que me hace un pedido de libros y tal, y entonces me dice, hoy por cierto sería un buen día para publicar vídeo. Y yo, joder, macho, ya es que me llegan las recomendaciones por el correo electrónico mientras estoy trabajando. En fin, es curioso. Y bueno, de las últimas cosas que hablamos los días pasados, pues fue los problemas que yo veo que se pueden producir en el futuro, o más que problemas, cosas de las que nos tenemos que ocupar, ¿no? De las que nos tenemos que preocupar y ocupar, ¿no? Uno era, la preocupación por la sanidad pública que va a suponer por la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos que tenemos, porque, digamos, el recorrido científico en cuanto a la búsqueda de antibióticos se va agotando y sin embargo las bacterias como organismos vivos pues van desarrollando unas resistencias a los venenos que las matan y entonces cada vez tenemos más infecciones más difíciles de curar con antibióticos y está aumentando la mortalidad por eso. Entonces operarse se va a convertir o se puede convertir en un acto de mucho riesgo porque claro, todo lo que supone abrir, ¿no? Y hacer heridas abiertas, pues tiene enormes riesgos de infección y si los antibióticos no te protegen, pues ahí sí que vamos a tener un problema muy serio, ¿no? De cara al futuro. Luego también os comenté la robotización y entonces, bueno, ha habido, claro, quien me comenta, ¿no? Pero es que en la revolución industrial también hubo movimientos antimáquinas porque se pensaba que iban a quitar el trabajo a los seres humanos. Bueno, pues la revolución industrial lo que permitió fue una industrialización y por tanto lo que sustituyó es el esfuerzo mecánico por parte de seres humanos, lo trasladó a las máquinas y permitió que hubiera mucho más puestos de trabajo para mucha más gente. Ahora estamos en un momento distinto. No se trata, la revolución industrial no tiene nada que ver con la revolución tecnológica que estamos viviendo, solamente hay que pensar en cómo ha avanzado el mundo, cómo ha cambiado radicalmente en 25 años, no tiene parangón en la historia, los cambios se están produciendo mucho más rápidos, pero es que además ahora no se trata de una sustitución de un trabajo mecánico por una máquina, de lo que hace un hombre, no, se trata de una sustitución de un trabajo intelectual, porque estamos hablando de inteligencia artificial, máquinas capaces de plantearse problemas y resolver problemas. El otro día me comentaba alguien, no, pero es que las máquinas, los robots, los diseñará alguien, los fabricará alguien, lo vendrá alguien ya. Bueno, es que va a llegar un momento en que sean las propias máquinas quienes diseñen los robots, quienes fabriquen los robots y quienes los desarrollen y quienes los vendan. Entonces, el proceso que viene encima no tiene nada que ver con, no tiene parangón con lo que se ha producido antes en la historia. No es una sustitución de 10 hombres por una máquina que hace el trabajo de uno, sino es una sustitución de un hombre inteligente por una máquina que no tiene fallos.
Y que luego aparte tiene otra ventaja, no sufre enfermedades, no tiene el virus de la COVID, por ejemplo. Entonces, no quiere decir que esto sea un problema, es decir, es una oportunidad siempre que sepamos gestionarla bien, porque imaginemos que esta situación que hoy tenemos de epidemia lo hubiéramos tenido con un mundo completamente robotizado, pues entonces hubiera afectado al ocio, pero no a la industrialización, ¿no? A la producción industrial, porque las máquinas trabajan y no se ponen enfermas. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar con las personas que no trabajen, ¿no? O sea, todas estas personas que sean sustituidas por robots. Esto no es una cuestión que yo me lo invente porque sea un visionario, ¿verdad? No, esto ya es, lo he puesto en uno de los comentarios del vídeo anterior, esto es una preocupación que tiene ahora mismo Naciones Unidas, que ya lleva años con grupos de trabajo estudiando cómo va a afectar esto al mercado laboral, porque es que va a haber muchísimas personas que van a ser sustituidas y sus trabajos fagocitados. Y como os digo, no se trata de que el trabajo mecánico se sustituya por una máquina, es que la revolución es en muy poco tiempo, fijaos lo que ha cambiado el mundo en 10 años, los 10 años anteriores, desde que tenemos Internet ahora, y inimaginable en la periodo anterior, y lo que va a cambiar en el futuro inmediato, no tenemos ni puta idea, ¿no? Y entonces no creo yo que vayan a surgir nuevos trabajos, porque los trabajos van a ser asumidos por los robots. Lo que nos vamos a convertir es en consumidores de ocio. Eso es una de las cuestiones en que nos hemos convertido ahora mismo, ¿no? Las sociedades occidentales, el ser humano se ha convertido en un enorme consumidor de ocio, de contenidos audiovisuales. Ahora el vídeo, las plataformas y todo esto están generando producciones audiovisuales continuamente, y además te ves una serie de Netflix, te la chupas en un banatón y te olvidas de ella, ¿sabes? Y aunque sea muy buena, vas a por otra, ¿no? Entonces, todo esto está generando una enorme producción de contenidos audiovisuales y una enorme también producción de contenidos experienciales, digamos, ¿no? O sea, de experiencias, porque hay un momento en el que cuando la sociedad se ha convertido en tan próspera que te ofrece objetos de consumo en masa. Porque antes, por ejemplo, cuando salieron los teléfonos móviles, me acuerdo, los teléfonos móviles valían un bastón, 500.000 pesetas de entonces, ¿no? Eran unos teléfonos enormes. Ahora mismo los teléfonos móviles por 80 pavos o por 70 pavos tienes un teléfono móvil. O sea, se ha producido una democratización de los bienes de consumo. Entonces, hay un momento en que el lujo, o decir, el consumo de objetos ha dejado de satisfacer nuestras necesidades. Es decir, ya nuestras necesidades de sentirnos bien, de conseguir la felicidad a través del consumo, ya no lo producen los objetos. Entonces ahora lo producen las experiencias, los viajes. Por eso yo creo que he tenido también un recorrido como el que he tenido, porque también en un momento muy determinado, muy concreto, decidí apostar por la literatura de viajes y por convertir el viaje en moto en una narración culta. No limitarme a lo que es el viaje tradicional que se contaba en las revistas de motos, bien para vender la moto, para probar la moto, o escrito de una forma muy sistemática, muy sintética, es decir, desayuno, me voy, hago la ruta y tal, no, sino compartiendo mis experiencias con vosotros. Pues eso yo creo que ha generado, el que me haya ido bien, ¿no? Porque me he introducido en este mercado de los contenidos y en el mercado de las experiencias. Entonces, esto es lo que ha producido la COVID, es que se haya cortado radicalmente, por una parte, el mercado del ocio presencial, físico, ¿no? La salida a los bares, a los restaurantes, ir de viaje, ¿no? Eso se nos ha cortado ahora mismo, pero sin embargo ha provocado una explosión en cuanto al consumo y la demanda de contenidos audiovisuales, ¿no? Entonces, lo que nos se va a convertir el ser humano es, con jornadas de trabajo cada vez más cortas, siendo sustituido muchas veces por máquinas, pues en un consumidor sobre todo de experiencias, y en un consumidor de contenidos. Entonces, pues quizás hasta el día que las máquinas ya sean capaces de generar los contenidos audiovisuales, pues ya a lo mejor nos tienen que meter en zoos. De hecho, creo que se produjo un caso, tengo que estudiarlo porque esto me lo comentaron, no tengo los datos, lo pongo entre comillas, pero creo que me comentaron el caso de ya unas máquinas con inteligencia artificial que habían conseguido elaborar un idioma propio en el cual se estaban comunicando sin que los seres humanos entendieran, y que tuvieron que apagarlas, ¿no? Tuvieron que apagarlas porque si tú no puedes controlar la máquina, no sabes hacia dónde puede ir su desarrollo. Entonces, el riesgo de sorpaso o reemplazo, pues podría estar ahí. Bien, esto en cuanto a precisar o matizar un poco también el tema de las máquinas o la robotización que hablamos el otro día.
Y uno de los temas de los cuales yo creo que más nos tenemos que preocupar es el de la crisis demográfica, ¿no? La crisis demográfica, porque a mí alguien también comentaba en un comentario, oye, que no, a mí un problema es la superpoblación. La superpoblación, la verdad es que la superpoblación no parece que vaya a ser uno de los problemas del futuro, según todos los análisis, ¿no? No en el mundo occidental, es decir, la burbuja occidental de la prosperidad, la esperanza de vida cada vez mayor y bueno, las familias teniendo cada vez menos hijos, ¿no? Ahora mismo estamos en un crecimiento negativo en España. Eso es lo que se va a producir es una crisis demográfica que no estamos tratando. No estamos tratando, ni siquiera estamos hablando en serio. No estamos hablando en serio de ella porque, como siempre, volvemos digamos, a los debates binarios, ¿no? Siempre basados en opciones binarias de blanco o negro, es decir, de bueno o malo, ¿no? Debates morales, porque claro, cuando hablamos de una crisis demográfica, lo que tenemos que plantear es si tenemos una sociedad que va teniendo una base de población activa cada vez menor y una cúspide de población pasiva cada vez mayor, es decir, los que trabajan tienen que alimentar a los que están jubilados, pues llega un momento en que si la pirámide se invierte, el sistema es completamente inviable, ¿no? Entonces, eso no se nos dice claramente, pero por otra parte tampoco se nos habla claramente de cuáles son las opciones que tenemos de rejuvenecimiento o reemplazo. Es decir, si tenemos una gente joven que va decreciendo, porque las mujeres han tomado el control de la natalidad y por tanto no tienen tantos hijos como tienen antes, deciden tenerlos más tarde y en ocasiones ni siquiera tenerlos, y después los mayores viven cada vez más tiempo, es decir, son conquistas sociales, pues entonces tendremos que ver de dónde sale la gente joven que se tiene que incorporar a esa masa activa para alimentar la pirámide. Y entonces esa gente joven no puede venir sino o bien de políticas de natalidad decididas que funcionen y de la inmigración. Entonces, el debate de la inmigración entra de lleno en la relación o en el fenómeno de la crisis demográfica. Es decir, si no tenemos gente, tenemos que traer gente. Ahora bien, ¿cuál es lo que también sucede? Es que si tú tienes una masa de población que tiene una serie de valores culturales y tú reemplazas o mezclas esa población con otra masa que tiene valores culturales, se va a producir una crisis cultural, ¿no? Se va a producir una crisis cultural que yo no digo ni que sea buena ni que sea mala, solamente digo que eso existe y por tanto habrá que valorar y habrá que discutir qué clase de crisis cultural tenemos, porque si nosotros tenemos grupos sociales homogéneos, en el momento en que dejan de ser homogéneos, pues la hegemonía cultural que un grupo tenía deja de tenerla. Entonces, eso es así y eso provoca conflictos. Entonces, cuanto más serios seamos a la hora de plantear los debates y de comentar las consecuencias que las políticas tienen y de ofrecer a la ciudadanía opciones complejas, es decir, no opciones de blanco o negro, de bueno y malo, ¿no? Sino opciones realistas sobre, oiga, usted tiene un problema grave de crisis demográfica, necesita traer gente y a lo mejor lo que tiene que plantear es qué gente quiere traer, ¿no? Pues entonces en ese momento pues el debate será más rico y será más eficiente, pero no, ahora mismo nos hemos limitado como en todo, porque yo creo que ese otro de los grandes problemas que tenemos es a que los debates de lo público se reduzcan siempre a opciones simplistas binarias, es decir, esto es bueno o esto es malo. Y sin entrar en los matices, y los matices son importantes, pero bueno, eso yo creo que forma parte del juego en el que nos han metido para que nuestras decisiones sean siempre viscerales. Y entonces se trata de, en vez de trabajar nuestro cerebro, se trata de atacar nuestras vísceras, entonces hacernos reaccionar desde dentro, desde el estómago, ¿no? A favor o en contra. Entonces, claro, así, pues eso es otro de los graves problemas que tienen nuestras sociedades, que cada vez están más polarizadas porque nos están manejando de esta forma. Es decir, en vez de atacar o bien de tratar nuestro intelecto para convencernos con razones de las distintas opciones que tenemos, se nos trata de tocar aquí dentro para que decidamos solamente movidos por nuestras emociones. Y las emociones no deben intervenir en la toma de decisiones cuando afectan a todos, cuando afectan al presupuesto. Y uno de los ejemplos que yo siempre pongo y que tengo mencionado en mi libro Un millón de piedras es cuando yo crucé África, justo en ese momento cuando pasé por Mauritania estaban secuestrados 3 españoles, ¿no? En ese momento en Mauritania habían secuestrado 3 españoles y todo el mundo sabía que el gobierno español iba a pagar. Entonces, claro, yo hablaba en ese episodio, que yo pasé miedo en ese momento porque me quedé sin gasolina allí en Mauritania y me vi justo en esa zona, pues me vi un poco no muy bien rodeado de peña.
pues de que las sociedades emotivas están cogidas por el garnate. Es decir, cuando tú una sociedad pretendes que tome decisiones para todo el conjunto de esa sociedad, decisiones que tienen que ser basadas que tienen que basarse en datos con objetividad y lo que es mejor para esa sociedad. Cuando tú tomas esas decisiones basadas en la emotividad, pues entonces te estás equivocando. Porque, por ejemplo, pagar el rescate de los secuestrados, ¿qué es lo que te pide la familia? ¿No? La familia te pide que pagues el rescate de los secuestrados, pues porque ya están personalmente afectados y si me viene secuestrado, pues yo quería que pagaran mi rescate. Pero ¿qué es lo que la colectividad necesita? Que no se paguen los rescates, porque entonces lo que estás alimentando estás incentivando el secuestro de todos los viajeros. Hay países de gente de piel blanca, como por ejemplo Argentina. Argentina no paga rescates, porque no puede pagar rescates y por tanto no secuestran argentinos. Pero sin embargo Francia, España, pues han pagado. Y entonces, ¿qué ocurre? Secuestran nacionales de esos países porque son dinero. Entonces, pero claro, si no pagas el rescate, ante tu sociedad, ante los que pagan los impuestos, te conviertes en un criminal, en un vil gestor de lo público que no tomas en cuenta y entonces convierten a toda la sociedad en la familia. Es decir, la familia que tiene esa necesidad de que se pague el rescate se extiende a todo el grupo social. Y todo el grupo social reclama que se libere a esas personas como sea. Entonces se toman decisiones basadas en la emotividad. Y esas decisiones basadas en la emotividad no son las decisiones objetivamente mejores. Porque esas decisiones objetivamente mejores, que son las que benefician a todo el conjunto, son aquellas que no toman en cuenta esos intereses individuales. Entonces, no sé si creo que me estáis entendiendo perfectamente. Entonces, desde luego, como viajero, si te ves en ese lío, tú quieres que el gobierno pague. Pero también, como viajero que pasas por allí, lo que esperas es que el gobierno no ceda los chantajes. Y entonces, claro, nos encontramos con debates mucho más complejos y mucho más interesantes que las decisiones o las opciones binarias blanco y negro. Bueno, yo creo que ya me he metido en bastantes jardines por hoy, así que lo dejaremos para otro día. Y entonces, bueno, yo qué sé, os iba a leer un poco del libro, pero al final hay que hacer los vídeos muy largos. En fin, ya sabéis, acabo de editar Nómada en Sudamérica, que es mi viaje por Sudamérica, toda la historia de la exploración española, bastante bien explicada, sobre todo poniéndose en la piel de los participantes de aquellas epopeyas, es decir, por qué nos fuimos allí o por qué se fueron nuestros antepasados allí a buscarse las castañas cuando era un mundo nuevo pero peligroso, porque las noticias que llegaban de América no se conocían por televisión, nadie sabía que allí, en fin, no se sabía lo que pasaba. Las noticias que llegaban eran las que llegaban a través de los relatos de los viajeros que han venido anteriormente, y claro, todos hablaban de que aquello pues, podía ser un mundo de oportunidades, pero muy peligroso. En fin, bueno, ya os hablaré de más cosas en el futuro. Yo creo que por hoy ya está bien. Venga, muchachos, a cuidarse.